Monitor Económico, es momento de ir a nuestra entrevista del día y hoy tenemos el gusto de volver a hablar con un amigo de la casa, con Mauricio La Rosa, el gerente general de la consultora CCR, a quien le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto compartir contigo y tu audiencia. La verdad que siempre un placer hablar con ustedes. Igualmente, Mauricio. Bueno, queríamos hacer esta práctica que tenemos cada cierto tiempo de conversar contigo, ir actualizándonos de cómo está yendo el país, la economía en materia de consumo, en lo cual ustedes son unos especialistas. Estamos llegando ya a la primera mitad de este 2022 y queríamos tener un poco la actualización de aquellos que habíamos hablado al cierre del primer trimestre, que nos daba un diagnóstico todavía de un consumo que estaba muy retraído. ¿Ha cambiado en algo esa situación que veíamos en el primer fragmento de este año, ahora ya que estamos concluyendo la primera mitad, digamos, del 2022? Bueno, te comento, lastimosamente las noticias no son tan auspiciosas, ¿verdad? Nosotros habíamos conversado en ese momento que veníamos con un mercado todavía retraído, que pensábamos que tal vez el segundo trimestre del año iba a tener una mejora, ¿verdad? Lastimosamente hoy vemos, si hacemos un promedio de los primeros 5 meses del año, hay una retracción alrededor de un 1%. A ver, si lo miramos del 1% no sería tan grave el punto, pero sí si nosotros, por ejemplo, tomamos abril de este año contra abril del año pasado, la caída ya es 1,5%, y abril del año pasado era 8% la caída respecto a abril del año anterior. Y abril del año anterior, perdón, versus el otros 12 meses atrás, había tenido ya una caída del 3%. Es decir, si uno acumula las caídas, creemos que lo grave de esta tendencia es seguir incrementando caídas por sobre meses que ya habían tenido caídas drásticas, ¿verdad? Entonces, eso realmente hace no llegar el famoso efecto rebote. Se habla muchísimo del efecto rebote como algo bueno. Realmente lo bueno sería un crecimiento genuino. El efecto rebote lo tomamos como algo bueno, como freno de la caída, ¿verdad? Pero el rebote es yo reboto de lo que había caído, entonces quedo mejor parado respecto a lo que estaba, pero no versus la normalidad, que era lo que nos pasó en el 2020 y 2021. Cuando veíamos versus, claro, los meses que estábamos encerrados estábamos mejor, pero cuando comparamos con el 2018-2019 estábamos por detrás. Entonces, hoy, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo ya dentro de casi, no sé si se puede decir, no un año, pero 10 meses de normalidad, ¿verdad? Entre comillas, digamos, que el COVID, digamos, nos permite salir un poquito más y estar en la presencialidad, que los mercados no se recuperan, ¿verdad? Lastimosamente no se recuperan, y uno de los aspectos que a nosotros más nos preocupó es que categorías de la canasta básica, de almacén, de gastos que tienen que ver con la alimentación, ¿verdad? Que estamos hablando de la base, digamos, de la pirámide, hoy están con caídas entre el 2,5% y el 3%, ¿verdad? Lo cual habla realmente de una situación realmente compleja, ¿verdad? Sí, realmente es complicado. Y yo te consulto, esta no recuperación, digamos, del consumo viene también un poco ligado por niveles de inflación que no habíamos visto en más de una década, Mauricio, porque los últimos datos de Banco Central nos hablan realmente de niveles inflacionarios que no estamos acostumbrados en Paraguay y que este año van a volver a ser a un nivel récord. Sí, lastimosamente la inflación es uno de los puntos que a nosotros nos afectan. Es cierto que hoy, si hacemos un interanual, estamos en el 11,5, 11,4%. O sea, estamos tranquilas, o sea, fuertemente a doble dígito. Dios quiera esto se retraiga, pero creo que hasta fin de año, por lo que dijeron los especialistas, no mi caso, ¿verdad? Porque hacemos investigación, pero los economistas que sí saben de esto, que hablan que por lo menos va a terminar el año entre 9 y 10%, ¿verdad? El problema de esa inflación no es tanto solamente la inflación en sí misma, es que de la noche a la mañana nosotros tuvimos un incremento fuertísimo. No hay que olvidarse, nosotros veníamos 2 y 4% de inflación varios años, lo cual nos daba una estabilidad. También teníamos una estabilidad de moneda, también teníamos un país que crecía perfectamente en Producto Interno Bruto. Es cierto, más macroeconómica que microeconómicamente, pero la realidad es que había una mejora. Hoy a nosotros es como que nos dieron un electroshock y nos empezaron a cambiar todas las variables. De ser el mejor país de la región en inflación, hoy sacando Argentina y Venezuela somos el más alto, tenemos el mayor vértigo, sacando esos dos países, de crecimiento de lo que sería la región del Mercosur, por lo menos para compararlo un poco
con los países vecinos, con esas excepciones que mencionamos, lo cual se suma a una zafra que no es la mejor, lastimosamente. Las proyecciones del PIB para nosotros van a ser, no van a ser muy buenas con lo que esperamos. Tenemos una informalidad creciente que lastimosamente también eso perjudica a todo lo que trabajamos la parte formal. Y bueno, y por otro lado tenemos este tema de salud ligado a economía, lastimosamente, que tiene que ver con los servicios públicos, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud, que al ser de alguna manera no cubrir las expectativas, hoy la gente, el poco dinero que tiene, también tiene que sacarlo del bolsillo para hacer esos gastos, y eso hace que el cinturón, más que un ajuste, hoy prácticamente termine siendo como una horca, ¿verdad? Al bolsillo de las personas. Cuando la gente va a las tiendas o al supermercado, ¿en dónde es donde, o en qué segmento es donde está comprando menos el día de hoy? Por lo menos por lo que ustedes están observando. Hoy hay dos grandes grupos de categorías que están cediendo importancia. Claramente todo lo que tiene que ver con cuidado personal, ¿verdad? Todos estos productos que nosotros usábamos hace un año. Nosotros el primer semestre del año pasado estábamos con 3.000 casos por día, estábamos en el peor momento de la pandemia, ¿verdad? Porque si bien estábamos con algunas flexibilizaciones, la flexibilización llegó acompañada de estos problemas realmente sanitarios importantes. Entonces, comparado con ese primer semestre, lógicamente hoy esos productos vuelven si bien no a los niveles de 2019, por lo menos vuelven a niveles más normales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con jabones desinfectados, con desinfectantes, con productos como lavandinas, o sea, todo lo que tiene que ver con desinfección, cuidado, prevención. Lógicamente esas categorías hoy están retrocediendo aproximadamente 8-9% respecto a lo que era el año pasado, ¿verdad? Eso claramente fue así. También lo de los productos de cuidado del hogar también han retrocedido. Y como te mencionaba, en menor medida, pero de manera alarmante, el tema de los productos de almacén, el tema de los lácteos han tenido un incremento importante desde el precio de venta, por encima de los niveles que decíamos de inflación. Lógicamente eso también generó una retracción alrededor del 2%. Entonces, cuando uno ve en esa torta, en esa base de la pirámide, esa retracción muy apalancada también en estos diferenciales de precios, lógicamente, de la mano a un consumidor que hoy tiene menos ingreso o en el mejor de los casos pudo sostener su ingreso y ni siquiera llegar a los niveles de inflación, lógicamente un menor poder adquisitivo, y a menor poder adquisitivo tengo que empezar a elegir qué productos compro, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué podemos decir, Mauricio, respecto al tema de los combustibles? Algo que preocupa demasiado a la gente, aumentos que, según datos oficiales, incluso ya están interanualmente alcanzando el 60%. ¿Cómo ven ustedes también el impacto que está teniendo estos aumentos en los precios de los combustibles, que de hecho en la próxima semana se anuncia un nuevo ajuste? Sí, bueno, lastimosamente hay un contexto internacional que no se puede negar, o sea, lastimosamente el contexto internacional hace que en todos los países los precios de los combustibles hayan subido, ¿verdad? Entonces Paraguay claramente no es la excepción y lastimosamente poco y nada se puede hacer. Es determinante siempre el combustible por todo lo que tiene que ver en la cadena de abastecimiento, es vital, lógicamente es un insumo imprescindible y lógicamente eso tiene un impacto dentro del costo de las mercaderías, dentro de todo los servicios, los productos que uno vaya a comprar. Eso, lastimosamente, por lo que entiendo y como decís, entiendo que va a tener que haber otra suba, después creo que se congela hasta fin de año, algo de eso escuché, no sé muy bien, pero eso es lo que escuché. Sí creemos que lógicamente el impacto se va a sentir, ¿verdad? Y lastimosamente en ese punto creo que poco y nada se puede hacer porque, bueno, porque con las cotizaciones internacionales no hay mucha posibilidad de poder combatir eso, ¿verdad? Y ahí te consulto, pues entré en el tema combustible porque quería hacerte esta pregunta. ¿Qué tanto impacta un aumento en los combustibles en eso que los economistas hablan efecto de segunda vuelta, que es sube el combustible y después comienzan a subir muchísimos otros productos de la canasta porque dicen, bueno, que de alguna manera el tema del flete está de alguna forma implícita en su precio? ¿Se da ese efecto realmente así o Sí. no, Mauricio? Bueno, a ver, yo no soy de vuelta, yo no soy economista, no quiero meterme en un terreno que no es el mío. Sí, por una cuestión lógica hay un impacto. A ver, hay una realidad que para mí va también a la par de los combustibles. Nosotros durante toda la pandemia, muchas empresas, y más la de consumo masivo, hicieron muchísimos esfuerzos de precio y de costo
pese a que le subía y le incrementaba el costo en sostener los precios, hacer buenas ofertas, hacer bandeo y estar del lado del consumidor para que no se corte, ¿verdad?, esa cadena de compra. Lógicamente, cuando dura tanto tiempo este esfuerzo, como lo hablábamos en una de esas charlas, me acuerdo, en esa primera Zoom que hacíamos cuando estábamos todos encerrados contigo, que decíamos, bueno, cuando cargo una mochila de piedras, el primer día no me duele la espalda, el segundo tampoco, pero a la semana o a las 2 semanas estoy con una hernia de disco y al mes ya no puedo caminar y me tengo que operar, ¿verdad? Entonces, lógicamente las compañías trataron de aguantar determinados impactos, pero llega un momento donde es tan largo este trayecto que estamos recorriendo y ya la economía, de hecho a nivel mundial no se recupera, a nivel regional menos aún, porque nosotros estamos como países aquí en Sudamérica menos desarrollados que los del primer mundo, entonces lógicamente ese impacto es mucho mayor. Ahora, ojo que si uno lo ve esto en perspectiva 10 años atrás, 5, 10 años atrás, y ve todos los incrementos de todos los productos que han sufrido en estos productos de la canasta básica, y uno ve el incremento salarial que se ha obtenido, uno va a ver claramente, creo yo, la problemática principal, que es la pérdida de poder adquisitivo. Y esa pérdida de poder adquisitivo real, yo creo que es la que está desencadenando distintos comportamientos del consumidor hoy, que trata más que vivir de subsistir en base al poco dinero disponible que tiene el bolsillo. Creo que uno de los máximos desafíos, y estoy convencido de ello, es que cómo en esta coyuntura, con una inflación a doble dígito, vamos a lograr establecer un salario acorde a las necesidades del consumidor y del costo de vida imperante. O sea, en pocas palabras, es como que el país nos está quedando muy caro, si se me permite la palabra, ¿verdad? Para los consumidores es una realidad. Entonces, por eso esa retracción, y por eso es que vemos esto que conversábamos contigo, ¿verdad?, antes de comenzar, ¿verdad?, que justamente veíamos esa falta de seguridad, esa falta de dinero, ¿verdad?, que se traduce en todos los ámbitos, ¿verdad? Y ahí quiero entrar en el tema que justo antes de empezar la entrevista te hacía la consulta. En las últimas semanas, muchos amigos que trabajan en distintas empresas, muchos de ellos contadores, economistas, gerentes financieros, me decían de su preocupación, porque obviamente al saber que estamos en un medio de comunicación, dicen, ¿qué saben ustedes si esto pasa, me pasa a mí nomás o está pasando a nivel sistema, de que muchas empresas se estaban retrasando en el pago a proveedores, con lo cual obviamente después pagar los salarios era muy difícil y había como una cadena de pagos que si bien no estaba cortada del todo, sí estaba muy retrasada en el cumplimiento de sus obligaciones, incluso también hasta la morosidad bancaria, vimos que tuvo aumentos sobre todo en los sectores más sensibles de consumo y crédito para el sector de personas. Entonces, la pregunta, en lo que ustedes ven que ya están todo el día ahí trabajando con las empresas, esto que hacía a nivel empírico, digamos, algunos agentes me han comentado, ¿lo están notando también ustedes y podría ser consecuencia también de esta caída del consumo, Mauricio? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es directamente consecuencia de eso. De hecho, para hacer un ejemplo mucho más básico tal vez, cuando uno va a un almacén, va a una despensa y le pregunta al almacenero cuánto puede recaudar hoy respecto a lo que recaudaba un año atrás o 2 años atrás en efectivo, en dinero en mano, que es lo que le va a permitir volver a pagarle al proveedor cuando venga a buscar la mercadería, y ese proveedor volver a llevarlo a esa empresa vuelta a pagar a sus proveedores y así seguir toda la cadena, claramente le están diciendo que hay una caída fácil a doble dígito. Entonces, cuando uno está teniendo una caída de esa magnitud, ahí es donde ya se ve la baja. ¿Por qué? Porque uno va a comprar el almacén y por lo menos 3 de 10 personas fían y pagan a fin de mes y hoy pagan con retraso. Y por más de que haya un precio en algunos lugares diferenciado donde te cobra un poco más caro si lo sacas con libreta, la realidad es que ese costo financiero, que está bien de alguna manera en el sentido de que, bueno, te hacen una financiación, el problema es que no se llega a repagar esa deuda. Entonces la persona, el dueño de ese negocio, cada vez recauda menos dinero, entonces cada vez le puede pagar menos a ese proveedor a su vez menos a lo suyo, y ahí es donde la cadena se empieza a ser mucho más lenta, a ralentizar, ¿verdad?, respecto a la dinámica que teníamos, porque hay una realidad, hay una falta de circulante importante. Somos un país que vivimos de gran manera del jornal diario, así se mueve mucha gran parte, más que nada el consumo masivo, y eso se traduce directa y rápidamente
en estos fenómenos que vemos y lógicamente a nivel general si recaudo menos se me va a complicar pagar y cumplir los compromisos, así como me pasa dentro del hogar, me puede pasar dentro de la compañía, de la misma manera, ¿verdad? Los ajustes que estuvo haciendo Banco Central en la política monetaria justamente tienen, según los teóricos económicos, tiene justamente por fin este efecto de sacar circulante para tratar de que los precios no se sigan disparando, ¿verdad? Es por eso que quizás algunos banqueros ya comienzan a advertir de que, o le están diciendo de alguna manera a Banco Central, bueno, creemos que hasta acá está bien, no siga sacando más circulante porque si no, ya la economía se va a enfriar demasiado y podemos entrar en un ciclo ya de una recesión muy profunda. ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? Y yo comparto plenamente, es más, yo comparto lo que estabas comentando y lo que decís, y es más, lo que diría hoy que yo creo que lo que faltan es directamente son inversiones, pero inversiones genuinas. O sea, nosotros creo que llevamos un largo tiempo sin inversiones fuertes que dinamicen. Nosotros somos un mercado en crecimiento, muchos rubros, en muchos frentes que necesitan que el gobierno haga una apuesta clara, para una apuesta económica, una inyección de dinero, inyección en inversión genuina, que eso se traduzca principalmente, para mí, el peor de los problemas, que es el empleo, ¿verdad? Entonces, a partir de que se vuelvan a generar empleos, se generen empleos, que es lo que esta semana, si no me equivoco, la CEPAL dijo que estamos entre los 4 países donde los próximos años vamos a sufrir un desempleo importante, al crecimiento que ya llevamos, simplemente hace 3, 4 meses ya subió unos cuantos puntos el nivel de desempleo. Eso realmente, sumado a lo que comentaba, va a ser realmente un cimbronazo, ¿verdad? Si nosotros no empezamos a crear puestos de trabajo y dentro de la formalidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos convertir la realidad que tenemos hoy en un mejor pasar. Eso sin ningún tipo de duda, ¿verdad? Totalmente. Ahora, hicimos, me parece, Mauricio, un análisis de lo que nos ha dejado un poco hasta acá la situación actual. De lo que ustedes están viendo a futuro, siempre el segundo semestre es como que todo el sector empresarial, económico, toma como un poco más de positivismo porque por una cuestión natural es como que la actividad económica se acelera, sobre todo el sector terciario, ¿verdad? Que comienza a acelerarse y ya vamos en esa ruta hacia un mayor consumo que son las fiestas de fin de año y todo eso. Para este año, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede llegar a pasar de acá de junio y ya rumbo hacia diciembre? Bueno, nosotros creemos que hacia los últimos meses del año tal vez haya, y tenemos que tener en cuenta que entramos también en un proceso eleccionario, ¿verdad? Con toda la dinámica que eso genera. Entonces nosotros creemos que tal vez el último trimestre del año tenga una movilidad, digamos, distinta a la actual, ¿verdad? No creemos que entre junio, julio, agosto, la verdad que el próximo trimestre no creemos que vaya a tener un cambio muy significativo. Sí, como consecuencia de lo que te comentaba, creemos que tal vez lo que es octubre, noviembre y diciembre de este año, vaya a tener un mayor dinamismo. Ahora, ese dinamismo va a tener que ir acompañado, más allá de alguna mejora de circulante y demás, va a tener que ir, digamos, acompañado de alguna acción, de algún plan, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber una acción clara y económica de hacia dónde vamos y cuál es la finalidad o qué queremos conseguir a través de eso, ¿verdad? O sea, no tomar acciones aisladas, sino concadenar la acción en base a un plan, ¿verdad? Que era lo que ya decíamos al inicio de la pandemia. Acá no era el problema cuándo terminaba la pandemia, sino cuál es el plan a seguir con y sin pandemia, ¿verdad? El cual a mí me dé una hoja de ruta. Si yo te digo a vos, mira, Samuel, la realidad es que estoy complicado para pagarte el sueldo. ¿Y hasta cuándo? Y la verdad no tengo idea, pero voy a ver si saco un préstamo para pagarte ahora a fin de mes. No es lo mismo a que yo te llame a Samuel, voy a estar complicado 2, 3 meses, voy a ver cómo te pago, te voy a pagar por quincena, pero al cuarto mes con el plan que estoy tomando y construyendo, yo ya te voy a asegurar tu salario. Entonces, bueno, voy a tomar de otra manera ese esfuerzo de esos 3 meses para llegar, pero tenemos que poner la zanahoria al final, tenemos que saber hacia dónde vamos, qué rumbo, y creo que todos vamos a aguantar de alguna manera. Ahora, la incertidumbre nace, y el problema para mí nace de toda esta incertidumbre económica, no sabemos hacia dónde vamos, donde es muy difícil planear, porque nosotros planeábamos este año creciendo en el PIB 4 puntos, con una inflación de 6 puntos, y ya estamos 11 puntos al cuarto mes del año, quinto mes del año, y ya estamos en el mejor de los escenarios cayendo 1,5. Entonces decimos, Jesucristo, o sea, ¿verdad? O sea, estamos en una perspectiva de hace 3, 4 meses que están completamente invertidas ya en abril o en mayo. Entonces, realmente hacer un plan sobre eso es muy difícil, hacer una contingencia tan de golpe es muy difícil. Sí creemos
por lo que te manifestamos que tal vez el último trimestre pueda dar visos de recuperación, pero todo va a depender de todas las inyecciones, digamos, en materia económica que se puedan realizar, que esto vuelva a dinamizar. A mí me preocupa la inflación porque siempre es preocupante, pero me preocupa mucho qué va a pasar con el ingreso de las personas en el mediano y en el corto plazo. ¿Verdad? Porque lo que sí está claro es que nuestro salario mínimo no va acorde al costo que tiene, el costo de vida del país, y para peor, según el propio gobierno, menos del 50% gana ese salario mínimo, con lo cual va a ser muy difícil así tener un desarrollo. ¿Verdad? Yo creo que esa es la parte más compleja y el desafío un poco a mediano y largo plazo que se tiene. ¿Verdad? Este aumento que se va a dar, porque 2.500.000 más o menos estaría aumentando el salario mínimo, ¿tiene algún efecto sobre la inflación, sobre los precios? ¿O eso es un mito que se da que cada vez que sube el aumento, que aumenta el salario mínimo, se ajustan los precios? Sí, a ver, no es un mito, siempre hay determinados ajustes. Ahora, creo yo hoy que no hay una línea, no es algo lineal para todas las compañías. Nosotros trabajamos con muchas empresas de consumo masivo, no hay un traslado tan directo. Hay que tener en cuenta realmente que, digamos, dependiendo la línea de producto y demás, algunos costos inciden más que otros realmente. Entonces, a veces se prefiere hacer un esfuerzo y tratar de con eso tratar de aguantar los volúmenes de venta. Ahora, no es simplemente tan lineal. También hay que tener en cuenta que, según dicen los especialistas, esto impacta sobre el 9-10%, ¿verdad? De la población económicamente activa, con lo cual eso tampoco va derramado a todos, ¿verdad? Los niveles. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente de esa manera va a tener un impacto, digamos, en la misma magnitud. La verdad, no lo creo. Lógicamente sí, a todos los que somos formales nos sube, ¿verdad? El costo, porque uno lo va arrastrando a toda la pirámide que tiene, ¿verdad? Salarial dentro de su compañía, ¿verdad? Pero creemos que todavía va a haber un espacio para tratar te digo, de apostar a un futuro cercano, pero bueno, siempre y cuando haya un retorno, una contraparte, ¿verdad? De inversión que justifique todo este esfuerzo de alguna manera que todas las empresas formales están haciendo, ¿no? Sí mismo. Una última consulta, Mauricio. La pospandemia, 2023, ¿se puede hablar ya del fin de la pospandemia y ya la normalización o todavía vamos a seguir con efectos de lo que nos dejó el 2020? Mira, yo te soy muy sincero, yo siempre hablamos del día uno de la pandemia, de qué pasaba el día después de mañana, ¿verdad? O sea, qué pasaba el día después. Y realmente yo creo que nuestra economía va a tardar en recuperarse. Yo no creo que nos recuperemos porque no hay ninguna de las medidas, por lo menos que yo vi desde mi lugar, ninguna medida fue o financiada o estimada por sobre la pandemia. Es decir, vi un montón de créditos, vi un montón de dinero que se le pudo dar a las compañías para que de esta manera, perdón, vayan pasando la pandemia, pero la realidad es que cuando uno hace un zoom y ven los periodos de gracia y los plazos de gracia y todo, todos cayeron dentro de la misma pandemia, con lo cual, si yo quiero darle oxígeno a una persona, pero antes que se recupere y salga de terapia intensiva, le saco el oxígeno, y lo más probable es que esa persona no tenga el mejor de los pasares. Yo tendría que dejarle el oxígeno, mandarla a su casa con el oxígeno, y una vez que el médico en la casa le dé el alta, ahí sacarle el oxígeno. Ahora, si nosotros, la pandemia dura 2 años, 2 años y medio, y nosotros los planes de oxígeno son 6 meses, un año, y lógicamente no. Yo creo que hoy, lo escribíamos en un artículo hace 10 días, justamente en el diario Usted, que lo titulamos Vamos por más oxígeno, parecía algo jocoso, pero en realidad es la realidad. Yo creo que hoy, creo que tanto las empresas como las personas, lo que hoy necesitan es oxígeno, y el oxígeno es tiempo. Hoy lo que la gente necesita es plazo, inclusive por sobre las tasas de interés. Hoy lo que se necesita es plazo, porque necesitamos salir de esta coyuntura, respirar en la coyuntura para volver a juntar y tener fuerza, y a partir de que veamos que la economía se recupera, ahí empezar a ejecutar los pagos. Si ejecutamos los pagos en el medio que estamos en terapia, va a ser muy difícil tener una recuperación genuina. Eso por lo menos lo que vemos nosotros, ¿no? A nivel macroeconómico, Hacienda, por ejemplo, estima que va a poder equilibrar otra vez su déficit, que es ese 1,5%, que es lo que dice la ley de responsabilidad fiscal. De hecho, lo proyectaba ya en el 2020, recién para el 2024. O sea, 4 años más o menos se proyectaron ellos efecto pandemia. Lastimosamente, esa misma proyección no se dio en todas las otras acciones que hizo el gobierno como para que tengamos oxígeno por lo menos para llegar hasta esa meta también, y a partir de ahí sí, ya que cada uno camine por su lado, Mauricio.
Es que ahí ya estamos viendo, por ejemplo, que no es suficiente el crecimiento que pronosticamos para 2024. Lógicamente, por eso todavía estamos en déficit. Ese ya es un indicador. Y lo que ahí asusta un poquitito es si las estimaciones previas normalmente no se cumplen y esta ya es negativa para 2024. Bueno, esperemos que ahí podamos sortear esos efectos, ¿verdad? Porque claramente hasta ahora todas esas proyecciones han sido lastimosamente más negativas que positivas, ¿verdad? Y esta es negativa, de hecho, hasta 2024. Va a ser muy difícil recuperarnos. La región no ayuda, ojo, esto no es simplemente un mensaje, o sea, la región realmente no ayuda. Argentina y Brasil no están pasando por los mejores momentos. El comercio internacional, de hecho, no está pasando por los mejores momentos, lo cual esa coyuntura no ayuda, pero creo que nuestro país tiene una realidad que tiene muy buenos productos en general, en todo, ya sea en la carne, ya sea en el campo. Es decir, Paraguay ha mejorado muchísimo estos últimos años, que creo que con un poco de apoyo y ayuda realmente gubernamental, yo creo que a las empresas privadas, yo creo que eso puede ser la llave que empiece a dinamizar y a mejorar nuestra economía, ¿verdad? Totalmente. Y para no terminar esta nota, Mauricio, de forma tan negativa, porque en realidad mostramos la realidad con lo que estábamos hablando. Si hay algo bueno que tiene Paraguay, lo ha demostrado siempre, es que ante situaciones de crisis, si bien es cierto es golpeado, tiene capacidad para recuperarse rápido, a diferencia de Sí. otros países de la región. Eso por ahí podríamos decir que es como el oxígeno del cual hablaste, Sí, del cual podemos depender. nosotros somos como los niños. Los niños se enferman pronto, enseguida se fiebre y al otro día se recuperan y están saltando, ¿verdad? Y uno no entiende Así. cómo lo que somos un poco más viejos nos cuesta más, ¿verdad? Pero en eso somos como los niños Paraguay, gracias a Dios, porque somos, bueno, de hecho somos un país joven, ¿verdad? Somos el país de los más jóvenes de la región. Yo creo que en eso sí, por eso te decía yo creo que con un poco, ni siquiera digo con mucho, con un poco de inversión que venga y apoyo estatal y que venga desde allí y que no solo todo el esfuerzo tenga que ser privado, yo creo que a partir de ahí la mejora va a ser notable porque ya se ve, o sea, uno ve en determinados sectores que hay una mejora clara y sostenida. Y hay una mejora más importante que no se mide solo en dinero, sino se mide en calidad de producto. Paraguay ha mejorado mucho la calidad de productos, la calidad, como mencionábamos, de la carne, por ejemplo, que es uno de los productos que han mejorado, pero amplísimamente. Y bueno, toda esa mejora de varios productos nacionales, como también hay muchos, por ejemplo, para citar de consumo masivo, lógicamente hacen de que nosotros tengamos, digamos, toda la tierra fértil para poder cosechar y avanzar. Por eso te digo, tenemos muchas cosas buenas que ojalá se tenga el retorno desde el otro lado para poder eso terminar de encumbrar y poder levantar como nación. Y así como nosotros somos el mejor país de Producto Interno Bruto, volver a hacerlo para toda la pirámide, ¿verdad? Totalmente, así mismo. Mauricio, te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias por la conversación acá en 5 días y por ser siempre realmente un canal que nos muestra a nosotros, sobre todo el día a día de las empresas, que es algo que lo valoramos muchísimo y también lo valora la audiencia. No, muchísimas gracias a vos, Samuel. Realmente un gusto, siempre un placer conversar contigo y todo tu equipo. Y bueno, esperemos que la próxima tengamos no solo mejores noticias, sino un viso de futuro mucho más auspicioso. Totalmente, ojalá que así sea. Gracias, Mauricio. Mauricio de Muchas la gracias. Rosa, gerente general de la consultora CCR, conversando con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos.